Está con nosotros el doctor Badalasi, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Elías Badalasi y por si no me conoces, te cuento que soy abogado, escritor y conferencista. En esta ocasión vamos a estar viendo un nuevo programa de esta sección que decidí llamar Una charla con Elías y vamos a pasar directamente al primer y único invitado de este programa. Antes de continuar, quiero contarte que hemos abierto una nueva sección dentro de este mismo programa que tiene que ver con sponsors publicitarios. Si vos querés ser un sponsor de este programa, escribime a enbadalasi@gmail.com con tu empresa, mini pyme, lo que vos tengas con tu negocio y podemos hablar directamente con contrataciones de muy bajo costo mensual para figurar como publicidad en diferentes zócalos publicitarios que van a estar apareciendo en este programa. Ahora sí, pasamos con el invitado de este programa. Bien, vamos a pasar ahora con el invitado de este octavo programa de una charla con Elías. La verdad que estoy muy contento y muy agradecido de tenerlo. Y bueno, estamos hablando de nadie más ni nadie menos que de Lucas Cianfagna. Les contamos a la gente, Lucas Cianfagna es analista geopolítico. Él está terminando la carrera de politólogo. Además es creador de contenidos para YouTube en el canal Nueva Argentina y bueno, es director de Causa. Así que bueno, Lucas, bienvenido, gracias por estar. Tenemos 10-15 minutitos como para charlar, así que cuando quieras podés comenzar con el tema. Gracias a vos, Elías, gracias por la invitación y por tenernos en cuenta a mí y a nuestro grupo de Causa para hablar de estos temas de interés, creo que de interés nacional y que son de un pensamiento alternativo y disidente. Yo quiero arrancar, si te parece, vamos a hablar un poco del tema de la geopolítica y las elecciones. Justamente hoy escuchaba a algún periodista que decía que quizá la carta de la geopolítica no es algo que suele jugar en las elecciones. Bueno, quizás sería hora de empezar a revertir eso, ¿no? A mí me parece que la importancia del tema geopolítica debería estar siempre, y quizás es una deuda pendiente de la Argentina desde los comienzos de Argentina como país, cuando se independiza, crea sus propios gobiernos patrios. Muy pocos tuvieron conciencia geopolítica, una conciencia estratégica, inclusive se lo puede contar con los dedos de una mano en toda la historia argentina, aún habiendo grandes momentos de la historia argentina donde había mucha conciencia nacional, pero no así geoestratégica. A diferencia, quizás, de las disciplinas más bien rígidas, como pueden ser las relaciones internacionales, o algunas otras que son más bien formalistas, que generan grandes teorías, me parece que el enfoque de la geopolítica es práctico, es dinámico, entiende que la realidad cambia, que se necesita adaptación sobre todo para poder llevar a cabo inclusive los principios que uno tiene. En ese sentido, me parece que primero hay que sacarse de encima dos ilusiones que se suelen tener para hablar de geopolítica, de estrategia, o inclusive del tema de elecciones, que a veces uno pensará que son temas dispares, pero en realidad tienen mucho más que ver de lo que parece. La primera ilusión es que la foto no define la realidad, por un lado. La foto significa simplemente un momento frisado en el cual a alguien se le antojó decir esto es más importante que el resto. Nada más. Así vemos casos como el actual presidente Alberto Fernández, que se quedó con la foto de agosto de 2019, o se quedó con la foto del sondeo de la imagen positiva cuando empezaba la cuarentena, y luego no se vio venir todo lo que sucedió, entre marchas opositoras, el destape de todos los escándalos de Olivos y un montón de cuestiones más, que ahora arrinconan no solo al mismo oficialismo, sino también a la oposición,
que se ha quedado, obviamente, ha quedado muy mal vista dentro de los argentinos, porque se ha mostrado que han sido cómplices en muchos de los casos. Entonces, para empezar, yo diría que habría que hacer, para hablar de geopolítica, hablar de estrategia, hablar de un pensamiento estratégico para pensar, también votar nuevos dirigentes, nuevas ideas, agarrar un mapa primero, ¿no? Mirar actores, que pueden ser potencias, pueden ser grupos privados, pueden ser entramados supranacionales, pueden ser organismos multilaterales, clubes importantes, pero hay que tener cuidado con la otra ilusión que yo creo que se genera, que a veces es que estamos en una época de tal cosa, estamos en una época de este paradigma. Bueno, el paradigma, si bien es cierto que está, por ejemplo, vamos a hablar del paradigma del globalismo tecnológico, las tecnologías de el espionaje, el ciberespionaje, el ciberpatrullaje, la censura, todas cosas que se ven en esta época a todo el que sea de un pensamiento alternativo y disidente. Me parece que eso está bien, pero genera algún sentimiento de fatalismo, o sea, genera esa sensación de que no podemos contra eso, de que no hay nada que hacer y que simplemente a lo sumo podemos conocer qué pasa, y siempre va a ser un poquito de la realidad y nunca va a ser la realidad completa. Bueno, yo creo que justamente el enfoque estratégico lo que nos permite es espacializar el paradigma del tiempo. En ese espacializar podemos ver cuáles son las relaciones de poder en el mundo y por dónde pasa el poder, que pasa por lugares precisos. No estamos hablando ya de un paradigma monolítico, único, que parece casi inalcanzable, sino que estamos hablando de que hay lugares precisos por donde quizás hay que dar la batalla. Miremos, yo diría, Elías, un mundo en el cual se está reconfigurando el orden internacional. Tenemos un orden internacional que se reconfigura, un descenso de Estados Unidos en las últimas décadas. Trump quizá fue el momento en el cual trató de revertir ese proceso de descenso, tratar de pilotearlo de la mejor manera posible, pero con fraude o no, Biden llegó a la presidencia y reafirmó este descenso de Estados Unidos. Esto también es muy importante marcarlo, porque se tiende a veces, con la mejor intención, pero se tiende a pensar el panorama político internacional como si todavía Trump estuviera en el poder y que no lo esté, cambia la situación. Entonces hoy, por ejemplo, quizá la prueba más grande del quiebre de ese paradigma de Estados Unidos como gobernanza global, lo vemos en Afganistán, lo vemos en el ascenso de China como potencia geoeconómica, y aquellos grupos de globalismo privados, organismos supranacionales, aceleran ese proceso de descenso de Estados Unidos. Estados Unidos se ve obligado a, digamos, a replegarse hacia el propio continente americano, americano en el sentido amplio, ¿no? Y a buscar aliados ahí. Uno toma un mapa de cuáles son quizá los movimientos comerciales importantes. De acá, del año 2000 al 2020, Estados Unidos perdió posiciones por todos lados. ¿En manos de quién? De China, principalmente. Ahora, si uno amplía ese mapa y agrega al bloque europeo, curiosamente va a encontrar también muchas posiciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por un lado se ve una OTAN que no solo le suelta la mano de a poco a Estados Unidos, sino que se va replegando para el lado de Europa, el continente, y se mueve hacia el este, para tratar de disputar posiciones en el este. ¿Qué significa? Significa que aunque Inglaterra haya hecho el Brexit, la relación con Europa está más fuerte que nunca, curiosamente. Y también hay un doble juego, porque por un lado el bloque de la burocracia socialdemócrata europea tiene relaciones con China y quiere mantener esas relaciones con China. Por otro lado, el liderazgo británico está en una hipótesis de conflicto recientemente declarada con China desde el Commonwealth. Entonces, se está en una relación compleja de interdependencia, de tires y aflojes, en los cuales todo el manejo económico e inclusive financiero
se está tratando de correr hacia el este. China no solamente se quiere quedar con un poderío industrial y con una influencia económica industrial, sino también con una influencia económica financiera. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, también lo que vemos son emergentes, como Brasil, que hoy el liderazgo de Bolsonaro en Brasil representa quizá una resistencia al orden global que tratan de generar Europa, China y otros actores más. El tema con Brasil es que Argentina, desde la presidencia, inclusive de Mauricio Macri, no ha aprovechado la oportunidad para tener a Brasil como un aliado estratégico, para tratar de impulsar una situación de mejora tecnológica, de mejora a nivel industrial de la Argentina, sino que se ha seguido con la misma desidia en la cual estamos. Argentina tiene atraso tecnológico, tiene atraso económico, tiene más prácticamente 50% de la población pobre, 60% de los chicos son pobres, la mayoría no come, lo cual es una situación calamitosa. Es decir, estamos hablando de cifras criminales para lo que debería ser una Argentina pujante, que tiene todas las posibilidades para hacerlo. Entonces, en un escenario que ya se vio, donde, digamos, la pandemia de alguna manera ha hecho recrudecer este nuevo escenario internacional que se va configurando, lo importante que creo que hay que considerar es que en las elecciones tenemos que empezar a tener una visión diferente. ¿Por qué? Porque en Argentina hay una casta política que se agrupa en lo que quizá desde Causa llamamos partido único de la socialdemocracia, que se dedica precisamente a seguir cuanta agenda mundialista venga a imponerse. Y eso lo que genera son agendas que principalmente basadas en ideología de género, ecologismo, o sea, alarmismo ecológico, que principalmente lo que tienen como objetivo es quitarnos el empleo, básicamente. Es desindustrializar a las naciones para que pierdan su capacidad económica, inclusive se relativiza. Estamos en una época que se relativiza la propiedad privada. Estamos en una época en la cual se relativiza todo lo que hace a una nación pujante y que tenga alguna, quizá por lo menos a plantearse una autonomía en el mundo que se viene para tomar sus decisiones y para poder incluso proyectar poder hacia afuera. Todo eso es lo que no se está viendo y me parece que en unas elecciones donde tanto oficialismo como oposición están tan desprestigiados, es el momento ideal, que se abra la puerta para que entren actores nuevos. Y si vamos a abrir la puerta para que entren actores nuevos en buena hora, me parece que es el momento crucial para plantearse una mirada estratégica para hablar de proyecto, para hablar de futuro. Todo eso que nos vienen quitando hace décadas, ¿no? Coincido completamente. Sabés de que me gustaría hacer un estilo de resumen devolutivo de lo que vos dijiste, para ver si podemos hacer un ida y vuelta. La verdad es que inicialmente, y me imagino de que mucha gente lo habrá pensado de esa forma, y yo creo que vos venís a traer una nueva perspectiva en el sentido de cómo ver a la geopolítica, y además después todo lo hablado hay que trasladarlo a Argentina. Realmente, yo al menos cuando pensaba sobre geopolítica, cuando analizaba el punto de vista geopolítico, lo primero que se me venía a la cabeza eran cuestiones de antaño, el informe Kissinger, las teorías malthusianas y todas las consecuencias en la economía, y lo que fueron haciendo los países. Bueno, eso devino en cierta forma un control de natalidad, eso devino y ha surgido en Argentina y en muchos países periféricos el tema de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo con cláusulas específicas sobre diferentes puntos. Muchos de ellos los has mencionado, los clásicos son aborto, eutanasia, ideología de género y me gustó mucho como lo dijiste, el alarmismo ecológico. Creo que esa es la mirada que todos tenemos de geopolítica al analizarla desde nuestro lugar y la verdad que es muy llamativo, pero me gustó el toque que le diste en cuanto a elecciones,
La cuestión vinculada con las elecciones en cuanto a la geopolítica es realmente llamativo, es realmente digno de darle un momento para reflexionar, sobre todo a pocos días de tener que comenzar a elegir diferentes candidatos legislativos en las PASO, en lo que es Argentina, y en 2 años las presidenciales. Por ejemplo, dentro de lo que vos mencionaste, me llamó la atención, me quedé pensando, lo ocurrido en Afganistán y lo ocurrido en cuanto al crecimiento de China han sido simplemente consecuencias del devenir político de Estados Unidos. Y eso tiene que ver específicamente con un cambio eleccionario de los últimos tiempos. Y eso realmente me dejó pero muchísimo pensando. Entonces yo digo, si las elecciones, si los cambios electorales pueden llegar a cambiar la historia de un país y del mundo, bueno, realmente la gente, el elector, el votante, a la hora de ir a poner su papelito en la urna o en algunas provincias a elegir con un dedo, digamos, bueno, hay diferentes modos electivos en nuestro país y en el mundo, pero digo, a la hora de tomar la decisión, tiene que pensar en esas consecuencias, o sea, cada uno de los electores son partícipes del movimiento geopolítico de lo que se decida. Y aunque seamos un país que hoy en día es tercermundista, aunque seamos un país en donde, bueno, la verdad es que quienes discutimos en cuanto a quienes pudieran llegar al poder por ahora es deplorable, por ahora, pero digo, más allá de eso, aún así nos puede ir mucho mejor o nos puede ir muchísimo peor, dependiendo de lo que decidamos. Y una de las cuestiones directas, muy vinculantes con Argentina, es con quién vamos a hacer amistades en cuanto a las negociaciones. Con un Brasil que está en continuo crecimiento hace años, o con, por ejemplo, Venezuela o Cuba. Entonces, es ahí donde tenemos que entender de que realmente el rol que tiene el elector en cuanto a la geopolítica desde la mirada de las elecciones es impresionante. Pueden haber consecuencias enormes. Nos podemos hundir a nosotros mismos y hacer crecer a cualquier otro rival, incluso. Bueno, te paso esa pelota y cerramos. Ya estamos más o menos en el final. A ver qué opinás de lo que dije. No, estoy totalmente de acuerdo. Mira, justamente hay algo curioso sobre el tema de Brasil y Venezuela. Porque esto también tiene que ver con lo que había dicho al principio, que lo que importa es espacializar el tiempo y aprovechar oportunidades acá, bajado de la tierra. Por ejemplo, Brasil aprovechó la oportunidad cuando Venezuela todavía no era un país que estaba sumido en la decadencia inflacionaria. De hecho, de alguna manera, esto es polémico lo que voy a decir, pero hay algo que no tiene Argentina, que sí tiene Brasil, que es una élite nacionalista militar de conducción, junto con una burguesía industrial fuerte, ya asentada de hace décadas, desarrollada por la misma dirigencia militar años anteriores. ¿Qué pasa? Lula da Silva, de alguna manera, vino bien a esa dirigencia nacionalista militar. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, con un broche en la nariz nos tapamos, evitamos respirar porque podemos contaminarnos, pero vamos a aprovechar a hacer una alianza con Venezuela. ¿Por qué? Porque se estaba resquebrajando un paradigma de regionalismo, que era la integración de toda la costa pacífica con México y por supuesto con Estados Unidos. Entonces, si Brasil quería asomar la cabeza, necesitaba petróleo que México no se le iba a proveer porque pertenecía todavía a este entramado regionalista. Entonces, el regionalismo que inaugura Brasil es el que impulsó en gran medida lo que sería el UNASUR, que una gran idea llevada a cabo por gente que no correspondía claramente y que la tiró a la basura. Cosas que eran serias, materia de defensa, industria, que son fundamentales para defender nuestros recursos, nuestras hipótesis de conflicto, bueno, terminó en delirios ideológicos, sobre todo desde Argentina y algunos otros países. Pero es muy importante entender que mientras hubo, digamos, Venezuela le pudo proveer petróleo a Brasil, Brasil se pudo posicionar. Es decir, Brasil aprovechó una oportunidad más allá de la cuestión ideológica. Y acá me parece que es lo importante, aprovechar oportunidades que hay en el mundo, inclusive para ir más allá de lo ideológico,
también hay que aprovechar situaciones en las cuales uno dice, pero ¿es beneficioso unirme a este o a aquel? En este momento quizás sí, mañana no sabemos. Pero yo creo que esto es lo que tenemos que pensar, desde el interés de Argentina, desde Argentina y para Argentina, primero que nada. Si no empezamos a pensar de esa manera, es muy difícil que se pueda llegar a un buen puerto, porque todo lo demás va a ser el camino al infierno, siempre empedrado de buenas intenciones. Pero justamente lo que nos falta en la historia argentina es esa conciencia estratégica, que la tuvo San Martín, la tuvo Belgrano, la tuvo inclusive alguien como Rosas, pero digo, la tuvieron militares que estuvieron a cargo de empresas importantes como Mosconi o Sabio. Digo, a ver, sentido estratégico se puede tener, pero justamente hay que quizá discutirlo más, hay que llevarlo mucho más a la necesidad de pensar políticamente y también eso es lo que quizá nos puede abrir el abanico para dejar de preocuparnos cada 2 años y empezar a preocuparnos de acá a 30. Excelente, excelente Lucas. La verdad te agradezco. También nuevamente me dejaste reflexionando si los últimos acuerdos de las últimas décadas de Argentina han sido útiles. O sea, si el intercambio en cuanto a lo comercial con otros países ha sido tan bueno dentro de lo que Argentina dio y dentro de lo que Argentina recibió, dentro de lo que le dieron a Argentina. Pero bueno, es cuestión de ser estratégico, es cuestión de ponerlo por obra y justamente de poder elegir buenas personas, personas capacitadas, idóneas para el cargo y bueno, armar equipos de trabajo lo suficientemente honrados sería, ya es una palabra que a veces cuesta ubicar en nuestro país, pero realmente que se puedan hacer cambios. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Argentina es un país muy grande y que tiene muchas oportunidades. Y bueno, es cuestión de negociar bien. Negociar bien. Creo que dentro de los últimos años las negociaciones fueron más recibir dinero e intercambiar políticas de género. Entonces, eso no ha sido bueno. Pero hay oportunidades de hacer las cosas de una manera diferente. Así que bueno, Lucas, realmente te agradezco mucho y bueno, espero que en algún momento podamos volver a seguir charlando, porque ya nos hemos recontrapasado de estos minutitos, pero realmente muy, muy contento con tu participación. No, te agradezco vos, Elías. Un placer volver a estar acá cuando vos me digas. Yo la verdad que estoy a disposición en ese sentido. Te agradezco por la oportunidad y sí, fue una muy interesante charla, lindo intercambio. Excelente, muchas, pero muchas gracias. Bien, si te gustó el programa, por favor dale like, dale me gusta, suscríbete, dale click a la campanita, seguime, compartí este programa, deja un comentario a ver si te interesó la charla, si querés ampliar un poco más sobre el tema, si querés participar de este programa, me podés escribir, me decís quiero ser el próximo invitado y yo te voy a estar contactando, vamos a estar arreglando para que prontamente puedas estar como un invitado más de este programa. Así que bueno, te agradezco realmente por estar, te mando un abrazo muy grande y que Dios te bendiga. Ya que te quedaste hasta el final, te cuento que en la descripción vas a poder comprar mi segundo libro, esta novela de Poder de lo Alto, Consecuencias en la Tierra. Es un libro futurista de ciencia ficción que la verdad trae al pensamiento un montón de cosas que pueden llegar a ocurrir después de que la pandemia termine en cierta forma, cómo sigue todo. Así que bueno, te lo recomiendo, sinceramente te lo recomiendo, ya todos los que lo han leído se han quedado bastante pensativos. Mucho de lo que ya está pronosticado en cierta forma acá está ocurriendo lamentablemente, pero hay mucho más para leer y para recapacitar y ver si se pueden hacer cosas para evitarlo. Así que bueno, Poder de lo Alto, Consecuencias en la Tierra, es un libro que tenés que leer, está en la descripción para poder comprarlo. Saludos.